Buen día a todos, bienvenidos a un capítulo más del podcast de Philadelphia Strength. Hoy no es un día normal. Tenemos un invitado desde hace mucho tiempo que no teníamos invitados. En la primera temporada tuvimos a algunos, ¿sí? Y hoy nos vestimos de etiqueta porque tenemos aquí un personaje del CrossFit chileno. Nosotros lo conocemos de hace tiempo. De hecho, sin ir más lejos, a mí me tocó hacer el Level 1 por allá por el 2011 con Pavel de Staff. Estaba ahí con Carlos Andrade, que es un connotado también de Latinoamérica. Y para presentarlo para las personas que no lo conocen, quizás él es un coach de CrossFit, que es el dueño fundador de CrossFit Santiago, que es uno de los boxes más importantes de Latinoamérica, uno de los pioneros en nuestra parte del mundo de esta disciplina que nosotros amamos tanto, que es el CrossFit. Y a lo largo del tiempo ha seguido creciendo CrossFit Santiago, se ha cambiado de lugares, ¿sí? Después Pavel nos va a contar ahí de qué se trata todo eso. Y también entiendo que Pavel tiene también una escuela para coaches y también sigue trabajando tanto con personas que están ahí iniciándose en el CrossFit como con algunos atletas que han avanzado en el tiempo. Y bueno, es un honor tenerte con nosotros, Pavel. ¿Cómo estás? No, todo muy bien, gracias por invitarme, chiquillos. Siempre es un gusto hablar con ustedes y con vuestro padre también. Sí, el Rola fue hace no mucho ahí al podcast que tiene también Pavel, que de todas maneras lo vamos a etiquetar abajito para que lo visiten. Tiene algunas entrevistas súper entretenidas y vamos a dejarlo ahí en el pie del video. Nico, ¿cómo estás tú? Bien, bien, todo bien por acá. Contento de tener a Pavel, un honor, como tú decías, uno de los referentes del CrossFit a nivel latinoamericano y yo con harta curiosidad de saber un poquito más de la historia de CrossFit Santiago, de Pavel, más personal igual, porque en realidad no he escuchado como alguna entrevista yo personalmente y también esa era la idea de traerlo aquí y claro, presentarte a la comunidad que quizás no te conoce. Y podemos partir por ahí mismo, con esa curiosidad misma de cómo empezó todo esto del CrossFit, donde tú por primera vez entraste en contacto con la disciplina, qué hacías antes respecto del deporte, y sería genial que nos contara un poco cómo comenzó todo esto, que hoy día es tan grande también ahí en Chile y en el mundo. Sí, bueno, yo diría que siempre fui medio deportista, así como que hacía un poquito de fútbol, ¿cierto? Viviendo en una cultura como la nuestra, más latina, ¿cierto? El fútbol es como parte de un poco de básquetbol también. Viví un par de años en Estados Unidos, entonces también algunos deportes más gringos fueron como que se pegaron conmigo también. Pero sí lo que me enganchó ya de más grande, saliendo más del liceo, fueron las artes marciales, particularmente lo que es hoy día más conocido como el MMA, las artes marciales mixtas, el jiu-jitsu y todo eso. Y un poco por ahí surge, ¿cierto? Este nexo, este cruce en donde peleadores profesionales de MMA, esto estoy hablando como 2002, 2004, empiezan a utilizar un método así que nadie conocía, que se llamaba CrossFit y que era bien así como under, medio oculto, porque había una página web, crossfit.com, en donde simplemente se publicaban los entrenamientos. Era raro encontrar entrenamientos gratuitos en esa época, porque todo era así como tenías que pagar unos paquetes, ¿cierto? Unos videos y cosas así. Y esto era todo open source, como lo que se dice, que es así como fuente abierta, era llegar, ver el entrenamiento y podía seguir como los protocolos. Y en esa época Coach Glassman estaba cada vez subiendo más información teórica sobre los fundamentos detrás del entrenamiento. Entonces era como un poquito ir aprendiendo sobre la marcha, y empecé a seguir algunos entrenamientos, pero muy como ignorante en el sentido de que hacía lo que me gustaba nomás. Entonces, entonces empecé a escoger entrenamientos y el protocolo era 3-1 hasta el día de hoy, ¿cierto? Tres on, un día off. Entonces yo iba ahí como escogiendo y además como pensando un poco qué me podía servir más para el tatami, para el tema de la lucha, particularmente porque en la lucha me sentía
muy deficiente en mi capacidad física. Entonces, un poco por ahí entra y a medida que voy como indagando más, se da esta posibilidad. Yo antes de mi carrera como coach de CrossFit, eh, estaba más metido en el área del cine, había estudiado cine y todo, y estaba en un proyecto de documental de artes marciales y me sale una posibilidad de viajar a Estados Unidos a grabar un documental en donde es la organización en donde yo entrenaba en esa época artes marciales y, y se da la coincidencia de que era una de las ciudades, en las pocas ciudades donde existía un box de CrossFit, CrossFit Portland. Y entonces ahí digo, bueno, Buenísimo. aprovecho de aprender un poquito más todo lo que no, todo lo que estoy así como haciendo bien desordenado, puedo experimentarlo en un gimnasio de CrossFit. Y, y ahí estuve una semana mientras filmaba, me iba al box, ¿cierto? Y entrenaba y quedé alucinado cuando experimenté la clase. Cuando Oye, ya Pavel, experimenté una disculpa, clase, sí, un pequeño paréntesis. ¿De qué año estamos hablando? esto fue 2005, 2005, cacha. claro. Buenísimo. Y entonces cuando llego a CrossFit Portland, aluciné con el formato de la clase, ya porque, bueno, ustedes saben también que un poco los gringos hacen esto, así como los estadounidenses, como que estructuran todo bastante bien, ¿cierto? Entonces, era una clase muy ordenada, o sea, en una semana mejoré un montón. Sí, y eso que ya venía entrenando y hice buenas migas con el coach también y él me dijo, bueno, si esto te gusta, si ya haces clases de artes marciales, si te gusta el entrenamiento físico, tienes que puro llevarlo a Chile. Y ahí me dio un contacto eh, de Tony Badin, que era el encargado de afiliados, porque todavía había poquitos afiliados ahí en esa época, pero ni siquiera sé si le llamaban afiliados en esa época todavía. Creo que Eh, no. claro, y bueno, y Tony un poco, no estaba, no había YouTube. Entonces, los videos que se subían eran unos videos así con una calidad pésima, así que se subían a un servidor y que apenas podíais ver no sé, pues decía squat clean y no sabíais qué era lo que era un squat clean, ¿cachai? Entonces un Sí, poco Tony, el journal, que fue como la editorial que ellos empezaron a crear, fue muy útil porque ahí es donde empezaron a explicar lo que era un squat clean, lo que era un thruster, ¿cierto? Lo que era un WOD, ¿cierto? Los distintos tipos de WOD y así, muy elemental todo. Y él me dijo, mira, ponte a estudiar, ponte a leer, empieza a entrenar gente y vamos avanzando de ahí. ¿Ya? Todavía no existían cursos de nivel uno nada. Y bueno, y ahí un poquito fue, la necesidad fue un poco pidiéndole a Coach Glassman y a la gente de CrossFit que existiera un curso más ordenado. Y ya así fue como nos fuimos, partí en el patio de mi casa, estuve ahí como 2 años entrenando a mis alumnos de artes marciales, viendo unos resultados extraordinarios, que eran los mismos resultados que estaba viendo yo. Muy rápido todo, vi mucho progreso y toda esta cuestión que fuera medida, que fuera, eh, ¿cierto?, comparable con testeo, ¿cierto? Eso yo creo que me enganchó mucho porque se asemejaba un poco al tema de las artes marciales, porque las artes marciales tienen cierto este sistema de cinturones basado en rendimiento, basado en habilidad. Y ahí fue como que enganché. De alguna manera las artes marciales es para un cierto tipo de público, ¿cierto? Es una disciplina que puede ser suave y agresiva a la vez, entonces, pero no es para toda la gente. Y sentí que sí, que el CrossFit podía ser algo un poquito más universal. CrossFit buenísimo. Santiago, Entonces entonces, partiste igual en Garage Gym, partiste en la Sí, no, casa. era súper, súper rocky la cuestión. Eh, Buenísimo. como cuando veía los primeros videos de tu papá también en el circuito. claro. Eh, Sí, él era así, bueno, no tenía, por ejemplo, en principio no tenía barra para pull-ups, entonces tenía cerca de mi casa unos árboles que me daban así como las dimensiones más o menos precisas para hacerlo. Y no, y era o sea, en esa época yo diría que Chile estaba como despertando al tema como
de fitness, pero solamente al nivel de running. ¿Ya? Entonces, en el lugar donde yo vivía había un bandejón en donde empezaban a verse muchos corredores, pero me veían a mí con un dumbbell de estos que vendían en los supermercados, estas mancuernas que se enroscan, Las que se enroscan. eh, esa, colgado de un árbol, haciendo burpees, ¿no? Y me miraban así, este gallo está loco, ¿cachai? Entonces de ahí fui armando, claro, el patio se armó, se fue armando la barra de pula, por cierto, unas barras bien hechizas, balones mediciliares ni siquiera teníamos, entonces armando como cosas con pesos en el fondo, siguiendo, digamos, los parámetros que Coach Glassman predicaba, sobre todo en un documento, creo que es uno de los documentos más subvalorados porque son menos conocidos, no están dentro de los manuales de capacitación, es un documento que se llama La Revolución del Garage Gym. Eh, Ese es un documento que para mí, me caló hondo ahí, y el tiro es como te decía, mira, este es el listado de cosas que tienes que tener, y esta es la manera en que tienes que Bueno. entrenar. Entonces era un manual, era un tutorial escrito de cómo poder entrenar en tu casa. En ese momento ni siquiera existía una visión posible de pensar de que iban a haber boxes, ¿ya? Y que Claro. iban a haber gimnasios y todo. Eh, entonces era todo muy rústico, muy a pulso, pero muy potente también, una época bien como de mucho aprendizaje. Oye, Pavel, y respecto a CrossFit Santiago en sí, ¿cuándo te surge esa ya necesidad de decir, bueno, ya el patio está quedando más pequeño, necesito un lugar un poco más grande? Esta es también el tema como de marca, esto es CrossFit Santiago, ya no es como entrena CrossFit conmigo. ¿Cómo das ese salto? ¿En qué momento se da? Bueno, en estas conversaciones es prácticamente un inicio. Cuando me contacto con Tony, él me empieza un poco a capacitar de lejos, me dice, mira, empieza a entrenar gente de manera personalizada primero, anda a uno, empieza a entrenar bien tú, ya a él los protocolos como corresponden y así. Eh, y ahí él me dice, bueno, ¿cómo quieres ponerle a tu afiliado? ¿Cuál va a ser su nombre? ¿Cachai? Bueno, Y yo estaba todavía en el garage gym, o sea, estaba todavía en el patio. Entonces eh, le dije a Santiago, nunca he sido muy nacionalista, entonces sí había, sí había la opción de ponerle CrossFit Chile en ese momento, pero en realidad siempre me calzó bien CrossFit Santiago y como que fue al toque. Y fue armándose un poquito también, por parte de ellos, también fue eh, como bien espontáneo todo, fue como descubriéndose todo el formato, ¿ya? sí, Y ahí, bueno, nace CrossFit Santiago y de a poquito empiezan a aparecer otros boxes alrededor del mundo, sobre todo en Estados Unidos, y tenemos un foro interno de afiliados. Y ese foro interno, que no era acceso público, ¿cierto? Empiezan a compartirse ideas y ahí es donde como que yo empiezo a visualizar ya. Y además la problemática en la casa, o sea, la problemática de tener a 20 personas entrando y saliendo al baño, ¿cachai? Como que Claro. sí, no, no, no era una casa muy grande, ¿cierto? Entonces ya se empezó a pensar en el tema de tener algún localcito y de hecho mis mismos alumnos me dicen, ya, ¿sabéis qué? Hagamos las monedas, como se dice, y busquemos un lugar donde podamos entrenar más tranquilo. Y eso ocurre en el 2008, 2007, 2008. ¿Y cuál fue el primer lugar así que tuvieron como una sede Ese fue en Catalpa, que fue donde tú hiciste tu L1, en Las Rejas? Por ahí. en La Reja, sí. Ah, mira, buena. esos han sido los dos, estos han sido las dos ubicaciones que han tenido, ¿no? Las Rejas y ahora. No, hemos tenido 4 ubicaciones, Ah, mira, no ¿ya? sabía. Sí. Eh, de Las Rejas nos fuimos a pleno centro, ahí al corazón, cerca de Santa Lucía, a un galpón bien grande, ahí yo diría que fue como la explosión de CrossFit en Chile, eh, y que fue cuando trajimos también
el regional, el 2014. Claro. Y ahí, bueno, era una zona en donde, como ustedes saben, Santiago siempre está al acecho de las inmobiliarias, ¿cierto? Y de los edificios. Entonces, el lugar donde estábamos corría riesgo de ser vendido. Entonces, un poco en esa disyuntiva decidimos movernos justo antes de que algo así ocurriera, y después nos cambiamos a Quinta Normal, que es una comuna también aledaña aquí al lado de Santiago. Y después de esa nos cambiamos, ese local sí era un monstruo, era imposible de sostener. Un poco fue un poco por la inexperiencia mía a nivel empresarial, pero también un poco empujados por la posibilidad de este riesgo de ser echados del otro lugar. Entonces fue un poco distintos factores los que nos llevaron a ese local, y ahí duramos 2 años parece, y ahí nos vinimos al que estamos ahora en Andes, eh, que nos tiene muy contentos, y aquí sí llevamos ya casi 9 años. Oye, ahí lo que decías del regional fue igual un evento súper importante porque no me acuerdo si antes había habido clasificatoria regional de equipos. No sé si estoy equivocado ahí, pero me parece que fue como el primer gran evento en Latinoamérica, ¿puede ser? Sí, yo diría que, a ver, pues esto fue 2014, sí, habían habido como 2 o 3 antes, ¿ya? El Open y este formato de clasificación que existe hoy en día, más o menos como es hoy día, con el Open, ¿cierto? Una etapa previa, parte el 2011, y ahí eh, yo trabajé en el staff de CrossFit en Panamá. Eso fue en Panamá, que en el fondo, ¿cierto? No es Latinoamérica, pero es muy, muy, Claro. muy estadounidense Es más también, para el ¿cachai? norte, Entonces, exacto. claro, entonces, y después ocurren algunos en Colombia, ¿cierto? Pero se van, de alguna manera, todavía está muy, muy en crecimiento. Yo te diría que el del 2014 es el primero que se hace como en la nueva era de CrossFit, como más Ujú. organizado todo, Sí. ¿ya? Y sí, fue súper importante, fue mucho trabajo, aprendimos mucho. Yo venía también saliendo ahí de haber iniciado el circuito, ¿cierto? Que eso fue 2012-2013, circuito nacional, y eso me dio un poquito la posibilidad de poder ser el director de competencia en el regional aquí en Santiago, que era ya otro nivel. O sea, venían los mejores de cada país, era muy similar a lo que ya ocurre hoy día con los eventos de CrossFit internacionales. De hecho, ese regional lo viví súper de cerca porque yo estaba viviendo en Buenos Aires con mi esposa, estábamos recién casados, nos fuimos para allá un año y estuve entrenando en Big, y como soy kine y también era entrenador de CrossFit, estuve trabajando con el equipo que vino para acá y que después terminó clasificando, yo encontré que fue un evento ahí en el Chincowe, de hecho, un evento Sí, espectacular, todo el tema de la marca ya estaba presentada tal cual, me acuerdo que estaba sí. Reebok presente, o sea, ya era un evento como muy cercano a lo que tú veías ahí en CrossFit Games en ese tiempo, entonces fue espectacular. La verdad es que lo valoré mucho, de hecho está ahí como en los hitos de mi experiencia en CrossFit, así que genial. Eh, Pasando a la siguiente pregunta, creo que, bueno, hablábamos al principio con Pavel, con Nico, que probablemente se va a dar para otra conversa, porque nos quedan ahí 20 minutitos. Sin embargo, los queremos aprovechar al máximo y nos gustaría saber una visión personal, Pavel, con respecto a, nos muestras cómo inició todo, porque al final este fue el inicio de todo lo que tenemos hoy de CrossFit en Chile. Eh, ¿Cómo ves todo lo que está pasando hoy en cuanto a los diferentes boxes, la competencia en Chile? ¿Cómo lo has vivido tú mismo, desde tu lente? Sí, ha sido una travesía. eh, si hablamos de los boxes, ha sido una travesía de altos y bajos, porque
porque bueno, obviamente además vivimos la pandemia entre medio, estamos como en esta idea de recesión, ¿cierto? Post pandemia. Entonces es difícil el que cree que se puede volver millonario siendo dueño de un box. Eh, no es precisamente el caso, ni tampoco es fácil en el sentido de que voy a tener un lugar. En esa época muchos pensábamos, voy a tener un box para tener un lugar donde entrenar. ¿Cierto? Entonces, esa era una idea romántica, eh, pero sí son como los procesos que hay que aprender. En ese sentido, creo que hemos avanzado mucho y creo que hay mucho por avanzar todavía también, en el sentido más como del servicio a las personas, ¿cierto? De brindar una buena experiencia, ¿cierto? O sea, profesionalizar más lo que nosotros hacemos, queda por hacer, se ha avanzado mucho, eh, sobre todo en el área del entrenamiento, la rama de entrenamiento de CrossFit, lo que se le llama el CrossFit Training, con sus, ¿cierto? Sus seminarios, sus cursos, su posibilidad de estudiar online, todo eso ha crecido mucho, es casi como que ha avanzado eh, demasiado rápido para que mucha gente logre ir a ese ritmo. ¿Ya? Pero muy bacán también porque ha permitido también, yo creo que uno de los grandes hitos también es que el seminar staff, hay muchas personas en nuestro idioma, ¿cierto? Formados desde adentro, tú mencionaste a Carlos, ¿cierto? Eh, entonces, se ha podido posicionar los entrenadores hispanoamericanos también en el staff de CrossFit, entonces eso creo que es muy potente. Y a nivel interno de CrossFit también ha sido tumultuoso, ¿cierto? En algún momento Coach Glassman ya tuvo que vender, ¿cierto? Hubo situaciones en donde había mucha presión, mucho juicio contra las cosas que él dijo, que él hacía, ¿cierto? Hubo Entonces, una polémica ahí, claro. claro, harta polémica y además muchos, un poco como ocurre en muchas disciplinas en donde re- remueven el piso, tenía muchos detractores, entonces empezó a haber como gente que empezó a sacar información de que el CrossFit lesionaba y como que lo hacían con mucho ímpetu, ¿cierto? Ujú. Eh, entonces, claro, se empezó a crear, ¿cierto? Esta bataola que creo que ya la pasamos, creo que ya mucha gente ya se dio cuenta y sobre todo por la difusión que se hace de que todos pueden entrenarlo, ¿cierto? Que están los seniors, están los masters, están los kids, ¿cierto? Que todos, eh, gente que, eh, no sé, con ciertas discapacidades o incluso embarazadas que lo pueden entrenar, entonces como que ya está pasando, ya la gente ya la está conociendo más de que sí se puede entrenar. Así que es, es- es bastante prometedor el futuro en ese sentido. Creo también que le hizo un bien, sobre todo en comunidades como las nuestras, así como en Chile sobre todo, que la gente ya está más activa, está entrenando, a lo mejor no todos solo entrenando CrossFit, sino que haciendo algún tipo de actividad física, incluso gente solo haciendo pesas, ¿cierto? O gente que se acercó más hacia el running, hacia el atletismo. Creo que ha sido un súper aporte. Ujú. Y en lo personal, nosotros seguimos en la misma senda. Creemos que esta es la respuesta para que una persona tenga su mejor capacidad física y también tenga su mayor cantidad de salud a lo largo de los años. Eh, Así que más motivados que nunca con seguir enseñando, con seguir aprendiendo. Así que muy contento. Creo que el futuro es muy prometedor para tanto para los gyms que trabajen bien, para los entrenadores que se eduquen y que tengan pasión por lo que hacen y por supuesto el protagonista principal que es la población. Concuerdo Claro, completamente. buenísimo. Pavel, ¿cómo lo ves tú respecto de la competencia? ¿Estás también ahí con algún equipo, entrenando algunos competidores? ¿O también cómo ves el nivel de competencia a nivel nacional? No sé cuál es tu visión ahí. Lo que Sí, nos mencionabas recién también es que un poquito más direccionado, por lo que te entendía, al público general, cosa que yo igual me gusta harto, pero también está sí, esta otra rama. sí. Sí, yo creo que ha habido una súper buena evolución, una evolución sólida por parte de los competidores y competidoras en Chile, eh, sobre todo por este factor de que
¿cierto? El mundo se vuelve más global, entonces tú puedes además seguir una plan y ¿cierto? Súper bien estructurada, súper bien pensada, a distancia. Hay muchas opciones hoy en día, ¿cierto? Se aprende mucho en en cada competencia, en cada evento que se da, en los games mismos, se van aprendiendo, ¿cierto? Estrategias, la gente se va culturizando mucho con respecto al deporte y sí, nuestro gym tiene una rama competitiva de gente que le gusta, ¿cierto? Que va a competencias, ¿cierto? Más pequeñas, que va a las competencias nacionales, eh, pero no es particularmente como nuestro gran enfoque, ¿ya? No es que si es que alguien quiere competir, tratamos de que haga un buen proceso, sobre todo, a veces las personas pasan por alto o creen que es algo simple llegar a una final nacional y qué más decir ir a una semifinal regional o más allá incluso llegar a una final de los Games, ¿cierto? O sea, qué mejor que ustedes que conocen ese proceso. Eh, entonces, claro, ahí no es más fácil que otras disciplinas, o sea, tienes que casi sin poder tener los beneficios de un atleta profesional, tener que dedicarle el tiempo que le dedica un atleta profesional y eso lo hace mucho más complejo en nuestros países esa evolución. Yo creo que ese es a lo mejor la barrera que tenemos que superar en Sudamérica, en donde existen más apoyo a los deportistas, sobre todo yo creo que de los auspiciadores, que son los que tienen más poder cierto monetario para poder apoyar porque aún así hemos visto súper buen nivel de nuestros atletas que van a la Copa Sur, ¿cierto? Y están ahí peleando puestos y todo. Pero creo que esta nueva generación que viene muy fuerte también. Y cada vez que voy a estas finales nacionales y voy a observar a mis atletas, puedo tener como una radiografía de lo que está ocurriendo y sí es bien potente como el nivel que se está logrando en Chile también. Oye, Pavel, el año pasado, bueno, tenemos varios amigos en común en realidad. ¿Ya? De hecho, el Mitchell, que ha venido un par de camp aquí de Training Camp, el año pasado fue contigo a los CrossFit Games. ¿Cómo vivieron Sí, la experiencia ahí? Porque ese, claro, es como ir a la Meca. Si soy musulmán, quiero ir a la Meca. Si soy católico, sí, voy al Vaticano, no sé. Entonces, si soy sí. CrossFit, quiero ir a... Bueno, en ese momento era Madison, ahora sabemos que ya se cambió de localidad, que va a estar ahí cerca en Dallas. Y bueno, también se desmembra un poquitito con las diferentes competencias que va a haber, games de Masters, game de Adaptative, games de Teens, pero este epicentro, ¿cómo lo viviste? ¿Qué te pareció? ¿Tú habías ido antes a algunos games? La verdad es que no había ido antes, ganas no habían faltado, pero todo eso en mi primera etapa yo diría que casi todo lo invertí en mi educación como coach. Ujú. No habían cursos en donde vinieran a Chile antiguamente, casi todos mis cursos los tuve que hacer, incluían un viaje. Claro. Entonces, eh, yo diría que hice más o menos como 10 cursos de CrossFit y siempre viajando más o menos lejos. Entonces, no, no era como una gran prioridad, pero ahora se dio y lo otro es esto bacán que como mencionas tú, o sea, tenemos amigos y vamos creando lazos, ¿cierto? Michel es un amigo y fuimos con un grupito en donde fuimos a pasarla bien, ¿cierto? Buena. Eh, y fue una súper buena instancia también porque, claro, te da una perspectiva de dónde está la situación, hacia dónde vamos. En lo personal también teníamos encuentros de afiliados allá, entonces tuvimos acceso a charlas, a entrenamiento. Entonces era una experiencia completa para la persona que, que tenga así como la duda o la inquietud de ir a los games, vaya todo el rato. ¿Por qué? Porque no es solamente una experiencia de fan en el sentido de que solo vas a ir a ver gente competir, sino que puedes entrenar día a día. Había una clase, dos o tres clases diarias para poder entrenar en el día, gratuitas dentro de ¿cierto? Dentro de tu ticket estaba dentro ese paquete.
conoces a muchas personas, ¿cierto? Hay a la gente que le gusta, ¿cierto? Las poleras, que los souvenirs, que Claro. Rogue tenía un galpón, entonces como un, un Disneylandia para el CrossFitter. Totalmente. Y eso, además, añadido a todo lo que tiene que ver con ver a la gente competir y verlos en acción en el momento. Entonces, eh, es una experiencia completa, la recomiendo así a todo dar, todos vayan. Yo pronto iré de nuevo, no sé si este año, pero sí voy a empezar a ir más seguido. Bueno. Sí, hay que ir. Yo quiero ir de nuevo también. Me lo he perdido. El Seba el que pasa allá. Sí. Pavel, en tu visión, ¿cuál sería una clave o ese ingrediente que hace el cambio en el juego, en los atletas, en las personas que participan en las clases, que los mantiene mejorando en el tiempo y sin lesiones y, claro, convirtiéndose en mejores crossfitters en el fondo? Yo creo que sí, ahí yo creo que hay tres actores principales. Eh, por un lado, podríamos hablar del método mismo de CrossFit, que tenga una progresión adecuada para esta persona, que el entrenador sea un entrenador capacitado, que sepa un poco cómo trabajar de manera individualizada lo más posible, aunque sea en grupo, pero de manera súper individualizada con el proceso en el que está cada persona. Creo que eso es súper importante, o sea, como el sistema, ¿cierto? Entender cómo es el sistema de mejora. Eh, el segundo factor es la persona misma, ¿ya? Es que la persona entienda que es su responsabilidad entrenar y que ¿cierto? Como que tenga un amor, un enganche por la disciplina, aunque también eso es algo que se puede ir educando, ¿cierto? El rol del coach aquí también es importante porque en el fondo hacer ver que la persona crea en sí misma también. Hay muchas personas que se autosabotean, sobre todo al compararse con el resto, entonces saber que cada persona es un individuo y cada persona puede ir progresando y puede lograr cosas que son súper increíbles. Estamos ahora en época de Open y uno ve en cada fecha del Open algún gran logro que ocurre y la verdad es que la expresión y la vibra que eso genera en el resto es súper potente, incluso cuando tú lo estás mirando desde afuera. Y el tercer factor, el tercer acto yo creo que es el grupo, la comunidad, la gente que te acompaña, eh, las relaciones, ¿cierto? Que se dan en una instancia así. Yo creo que esas tres cosas pueden dar la fórmula para que una persona se quede años entrenando y que sea constante. Nosotros tenemos muchos atletas que ya no entrenan con nosotros, que empezaron con nosotros y siguen entrenando en otro box y siempre como que esto me escriben o me llaman y me dan agradecimiento por haber comenzado en esto y haberse podido mantener por esas herramientas iniciales que tuvieron. Pero creo que va por ahí tener paciencia por parte del iniciante, tener paciencia ya sea, no importa cuál sea tu objetivo, pero creo que la constancia y la paciencia son dos pilares fundamentales. Genial, concuerdo bastante. Ese, esa perspectiva de que esto es un juego a larga distancia y no es como un sprint de 100 metros planos, sino que más una maratón en realidad. Tener esa perspectiva del principio cambia bastante. Y esto de la responsabilidad personal, comparto 100%. A veces ese trabajo el que como coaches, no sé si siempre en la clase como grupal se puede dar, pero bueno, siempre hay conversaciones por ahí. También se puede dar algo durante la clase, pero es un desafío también para nosotros como entrenadores. Totalmente. De hecho, en el trabajo con atletas, pareciera que fuese más sencillo, pero también creo que va a depender de la cultura también, va a depender de estas características personales de la persona. eh, cuánto delego de mi proceso a un tercero. Nosotros hace poco, Pablo, estábamos hablando y de hecho en el camp fue uno de los hilos conductores esto de Joseph Campbell, el camino heroico, el camino este del héroe. Eh,
y justamente el maestro se percibe como alguien que ingresa, que te encuentras en tu propio camino y te entrega conocimientos, te entrega perspectivas. ¿Para qué? Para que tú sigas tu propio camino. Y en ningún caso como para delegar, mira, Pavel, te quiero pagar esto para que tú te hagas cargo de mí. De cierta manera es como se puede obviamente comprar un servicio, se puede hoy en día acceder a una mentoría cercana, un coaching personalizado, todo lo que se quiera. Sin embargo, en ningún caso se trata de lavarme las manos y confiar en 100% mi responsabilidad en el otro. Yo también ahí creo que ese punto es fundamental para las personas que logran mantenerse en el tiempo, mantenerse como ver esto como lo que te propone de hecho CrossFit a lo largo de los años, encontrar este concepto de salud. eh, sí, eso quería también Sí, comentar. el concepto de ser responsable es bien interesante porque la palabra originalmente viene de ser capaz de responder, ¿cierto? El Exacto. response able. Y eso es, eh, hoy en día estamos, ¿cierto? Rodeados de una sociedad en donde siempre está excusándose o responsabilizando al otro. Tal Es cual, como sí. algo común hoy en día, ¿cierto? Claro. Y, y nos liberamos de nuestra propia responsabilidad porque es mucho más cómodo. Es mucho más cómodo tener las excusas, es mucho más cómodo eh, inventar factores que son externos a ti, pero también esa metáfora de que sí, así como mencionas tú, como que el maestro probablemente te ayuda a crear el botecito para cruzar el río, pero tú te tienes que subir al botecito y tú tienes que cruzar el río y cuando ya lo cruzas, empiezas tu camino, ¿cierto? O sea, empiezas a hacer tu camino ya más personal. Entonces, sí, todo el rato, es crucial eso. Pavel, ¿nos podrías contar igual qué servicios, qué tipo de productos también quizás estás ofreciendo hoy día? Si tienes algunas cosas online o en el box, cuéntanos un poquito qué está en ese Sí, respecto. nuestro gran servicio son las clases grupales, ¿ya? Estamos haciendo clases grupales de todos los niveles, principiantes, intermedios, avanzados, todos los días de la semana. De hecho, eso es algo que partimos hace como un año, en donde estamos de lunes a domingo funcionando. Bien bacán ha sido eso porque funcionamos los sábados y domingos en las mañanas y en las tardes. Eh, Siempre en formato de clase, tratamos de fomentar también la idea de que haya un coach dirigiendo. Eh, Eso es como para el público general. También tenemos clases de CrossFit Kids, tenemos clases de CrossFit Teens, tenemos clases de los más 45, que en el fondo son los seniors. Tenemos clases de especialización también, de levantamiento, de fuerza y potencia, de gimnasia específica, de eh, capacidad cardiovascular, musculación también, estiramiento y recuperación. Tenemos un buen menú complementario a las clases centrales de CrossFit. Y en términos de, también ofrezco yo una planificación de atletas que son los que ya compiten más. Eh, Eso también se hace puede ser de manera virtual, pero casi todos nuestros atletas nos gusta también tenerlos aquí, poder verlos, ¿cierto? Que se estén midiendo unos a otros y todo. Y por el otro lado tenemos también como hablábamos antes, nuestra escuela de entrenadores que surge en el 2015, ya vamos para nuestro noveno año, estamos partiendo, de hecho, en estos días, nuestro año 2024, la escuela Dosis, y que ya ha tenido más o menos unos 60 graduados en el tiempo. Todos nuestros entrenadores de CrossFit Santiago pasan además de que tengan que tener su L1 de CrossFit, pasan por el curso de dosis, que es un curso de un año, es bien como en materia, en formato de laboratorio de enseñanza. Ese es algo que también me tiene muy motivado. Las clases son los sábados y es como ha tenido excelentes resultados como aporte también a los distintos boxes, no solo en Santiago, sino que también en provincia. Genial. Perfecto. Oye, Y Pavel, lo Oye, gran último líder es que también ahí, hacemos. conozco varios.
Perdón, Dime, disculpa. Pablo. Y lo otro Dale tú. también es que hacemos coaching de alimentación, ¿ya? Yo después de haber hecho el curso de Precision Nutrition y otros cursos de nutrición CrossFit también, es un área que probablemente es donde más coge a la gente en el tema de su alimentación. Entonces, y con los rangos de obesidad que hay hoy en día y que como una mala nutrición, creo que es crucial atacarlo también y ese también lo ofrecemos, que es lo que le llamamos CIME saludable, que es un coaching uno a uno generalmente. A veces hacemos desafíos en grupo, pero es muy adaptado a la persona, muy personalizado. Genial. Ya estamos cerrando este capítulo y no sin antes tenemos un ping-pong. Está medio de moda esto en la red social. No sé, lo he visto en varios lados, me parece divertido. Son algunas preguntas de respuesta corta, son al hueso, breves. ¿Estáis preparados, Pavel? Vamos, démosle, a ver. Dale. ¿Comida favorita? Mexicana. Comida mexicana. Perfecto. ¿Algo en Sí. especial ahí? Hay una salsa que es en base a chocolate, pero es picante, que se llama el mole, ¿ya? Ya. El mole con cualquier tipo de proteína natural es bacán. Fantástico. Suena bien. Mole. ¿Película favorita? Un Bueno, cineasta, yo ¿eh? cineasta, sí, cineasta ahí hay muchas, es una difícil, pero si me empujan así como rápido, 2001 Odisea del espacio. Odisea del espacio, perfecto. Un clásico ahí. ¿Libro favorito? Eh, yo diría que el Tao Te Ching. Perfecto. ¿Froning o Fraser? Yo diría que son como un poco como el Yin Yang. Si fuera, si en ese sentido, si fueran como los dos uno, ya sería como algo impresionante, pero creo que los dos tienen un componente muy potente. O sea, creo que en términos como de rendimiento puro, nunca había nadie hacer lo que hacía Fraser, pero, y no desmerecer para nada lo que hizo Rich, eh, pero Rich creo que hace un aporte que es mucho más allá que lo competitivo. O sea, creo que es muy potente su presencia. Entonces entiendo que Froning. Elijamos uno, Como, elijamos uno. sí, creo que como a nivel de cultura CrossFit, creo que Froning es Sí, más. total, total. Pregunta 5, son 7 nada más. ¿Movimiento de CrossFit favorito? O que utilicemos en CrossFit en realidad. Sí, Yo diría que en general lo que es gimnasia. perfecto. Creo que yo sé que es respuesta corta, pero bueno, lo podemos hablar después, pero en No, algún no, otro dale. episodio. Pero eh, creo que la base de la gimnasia es probablemente el eslabón más perdido hoy en día en los atletas, ¿cierto? Los levantadores, sobre todo a alto nivel de CrossFit, levantan muy bien comparado con incluso los levantadores puros de especialización. Los corredores sprinter en CrossFit, los que andan bien en los 5K o los que corren bien la milla, andan muy bien en el atletismo, pero en la gimnasia creo que falta más habilidad y creo que eso se agradece que Bosman en los 2 últimos años haya metido una gimnasia un poquito más old school, pero que es old school para los gimnastas, pero para nosotros es algo más novedoso. Genial. ¿Algún movimiento en particular que te guste que tú decís, si me sale en el WOD es como estoy en mi salsa? Él lo Eh, programa. Si me sale, no, no, no va. eh, cuando es algo así como pull-up o variante de pull-up ando bien. Un colgado. Me Perfecto. juega a favor. Buenísimo. Sí, te vi ahí en unos clips haciendo bar muscle up como si nada. Buenísimo. Después tenemos personaje de la humanidad, ¿sí? De cualquier tiempo. Sí, obviamente puede haber ya fallecido, puede estar todavía con vida, con que te gustaría compartir una cena. Krishnamurti, no sé si todos lo conocen. No es Danos una muy. referencia. Eh, Krishnamurti bueno, él se le consideraba, había una organización a principios de siglo en donde buscaban al nuevo Mesías, ¿cierto?
por decirlo, la líder de la organización era como la encargada de encontrar al nuevo Mesías en Oriente. Y encuentran a este niño huérfano en India con su hermano, entonces lo educan, lo traen a Inglaterra y lo educan, lo arman, ¿cierto? Los mejores profesores, porque va a ser el nuevo Mesías de esta organización. Cuando él va a adquirir ya el rol, ¿cierto? Va a hacer su primer discurso a los 20 y tantos años, este nuevo como salvador mundial religioso, ¿cierto? Que ellos creen, él como líder, el nuevo líder y el nuevo Mesías, él decide disolver la organización, porque dice que ningún tipo de organización puede llevar la verdad en las personas, ¿ya? Y entonces él la desmantela, ¿ya? Y, Qué bueno. y él cree que, claro, la introspección, ¿cierto? La liberación personal va desde adentro, ¿cierto? Y no necesariamente con libros, gurús, religiones, ni rituales. Entonces ese es como un poco su Su filosofía que mensaje. trata de, sí, y era muy open source también. Él escribía y todo se difundía y tú podías, y hoy en día hay cientos de videos en YouTube de sus charlas en donde es un tipo que no se viste para nada como un profeta ni nada y te habla en formato simple. Creo que hoy en día a mucha gente le serviría conocerlo un poquito más y a mí también me influyó mucho de cierto momento en adelante y es claro, con un personaje histórico que haberse sentado a conversar hubiese sido más que gratificante. Buena. Oye, buena referencia. Yo tenía el nombre, porque es un nombre conocido, es como un nombre que tú Sí. escuchaste en algún momento, en alguna vez, pero no, esa reseña que me diste me motiva a conocerlo más. Bacán. Última pregunta, una frase que dejarías para el mundo, donde yo te digo, mira, esta frase que escribes acá se va a proyectar en todos lados. Como, Pavel, este es tu mensaje en una frase. Valió la pena venir, Qué bueno. Lo voy a anotar pensaba a acá. lo rápido. Sí, sí, no. Esa es la idea. Genial, Pavel. Agradecemos tu tiempo, honramos tu tiempo igual y eh, ojalá, y bueno, lo vamos a hacer, hagamos otro capítulo más adelante, nos organizamos y vamos a estar comunicándonos y genial poder escucharte, quedo con más preguntas en verdad. Después de esa última Sí. respuesta, sobre todo también como de irse un poco más en la filosofía, pero agradecido de tenerte. Te mando un No, seguro, abrazo. chiquillos. Ujú. Cuando quieran, disculpen el aviso tan encima de que tenía este tiempo más limitado, pero me he olvidado un compromiso que tenía ahí también agendado, entonces, pero no, cuando quieran y podemos partir por ahí, a lo mejor no tanto CrossFit y otras cosas también interesantes. Todo Bueno, bien, te agradecemos. Vamos a poner dónde puedes encontrar a Pavel en las redes sociales. Después ahí en el pie del video va a salir la información, CrossFit Santiago y Pavel en redes sociales para que también puedan ahí conocerlo más. Así que te agradecemos, Pavel. Un abrazo grande, éxito en todo. Un abrazo grande, chiquillos, y un abrazo a la distancia y a Austria, socio. vale, hablamos. Nos Hablamos, vemos. chao, Cuídense. Chao. chao.